Amigos, hermanos, hemos abierto las puertas de la iglesia y estamos en la plaza para conversar y hablar sobre algunos temas relativos a la vida de la iglesia, relativos a nuestra fe, relativos a nuestra condición de creyente. Es un intento que hacemos de acercarnos más a muchas cuestiones que a veces no conocemos suficientemente o sobre las que tenemos curiosidad. Y vamos a empezar pues abriendo puertas. Y abrimos puertas para conversar hoy acerca de un personaje, de un santo para la Iglesia Católica como lo es San Antonio de Padua. Él vivió entre finales del siglo XII y los comienzos del siglo XIII. Es decir, que en plena Edad Media, pues vivió San Antonio de Padua. Tiempos complicados, tiempos difíciles, eran tiempos de muchos problemas, de enfermedades, de pobreza, de abusos por parte de los poderosos. Incluso, hay que reconocerlo con dolor, también por parte de la iglesia. Pero por otra parte había grandes hombres dispuestos en nombre del Evangelio y en nombre de Cristo a hablar y a defender pues también a los pobres, a los humildes, de defender pues la justicia y la verdad. Eran tiempos de guerras y en la Europa en la que le tocó vivir a San Antonio, entre Italia, Portugal, Francia, muchas rencillas también familiares que terminaban en grandes enfrentamientos y muertes. Ese es el tiempo en que vive Francisco de Asís, en que vive Antonio de Padua, en que viven pues otros grandes personajes medievales. ¿Y qué es lo curioso de nuestro santo? Bueno, para empezar, que no se llamaba Antonio, se llamaba Fernando, que no nació en Italia, sino que nació en Lisboa, en Portugal. Él nació en el 1195, es decir, finalizando el siglo XII, de una familia noble, de una familia acomodada, cuyo hijo pues esperaba a su familia que o bien perteneciera al ámbito militar donde podía hacer carrera y un camino, o perteneciera también al ámbito eclesiástico, donde podía también él pues desempeñarse y hacer su vida con cierta solvencia. El asunto es que es un tipo inteligente y su familia decide que estudie en la Escuela Catedralicia de Lisboa. Allí se va formando, pero el corazón de Antonio es un corazón lleno de amor, lleno de inquietudes. Es un corazón que no se conforma con lo que le están simplemente indicando y enseñando. Ama la Sagrada Escritura, ama conocer los evangelios, ama el estudio, pero no se inclina por hacer propiamente una carrera eclesiástica, ni hacer tampoco luego, podía haberlo hecho, una carrera militar como la que había desempeñado su padre al servicio del rey. Todo lo contrario, Antonio se decide por la vida religiosa, es decir, por profesar los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y lo hace con los canónigos regulares de San Agustín. En las afueras de Lisboa quedaba el convento, donde él continúa preparándose, formándose, para finalmente ser ordenado sacerdote. Y sacerdote de esta orden agustina, de estos canónigos regulares. Pero un corazón inquieto está siempre queriendo más y queriendo hacer lo mejor. ¿Y qué sucede con Fernando? Pues resulta que los franciscanos habían decidido, por orden de Francisco, el fundador, de ir por toda Europa y por todas partes predicando el evangelio. Incluso yendo a tierras de sarracenos y de moros, es decir, al norte de África, a Marruecos, para evangelizar. Y Antonio, todavía Fernando, estaba en Coimbra, el convento donde a él le envían, después de ordenado sacerdote agustino, pues le envían para que continúe allí su trabajo y su formación. Y estando en Coimbra,
Resulta que pues unos franciscanos habían ido a evangelizar al norte de África y habían sido martirizados. En una plaza pública los habían decapitado y los cuerpos los regresan a Portugal y pasan por Coimbra. Cuando Fernando vio esto, le conmovió mucho este martirio de estos misioneros franciscanos. Y los franciscanos tenían una casa a las afueras de Coimbra que habían instalado en una capilla dedicada a San Antonio Abad, el gran monje del desierto. Y en esa capilla de San Antonio Abad estaban los franciscanos. Fernando, conmovido por aquello, se interesa por conocer a los franciscanos, se interesa por conocer su carisma, se interesa por conocer lo que a ellos los mueve a hacer esto. Y siente en lo más profundo de su alma y de su corazón que quiere ser mártir. Ni más ni menos, que quiere ir a las misiones, que quiere morir por Cristo, que quiere morir por el Señor. Él hace todos los esfuerzos para ahora abrazar la vida franciscana y el hábito franciscano. No fue fácil. Sus superiores agustinos lo querían mucho, lo apreciaban mucho. Pero finalmente, dialogando entre el superior franciscano y el superior de los agustinos, aceptan a Fernando y abraza la vida franciscana, y del hábito agustino pasa ahora a vestir el rústico hábito de los franciscanos. Y cuando profesa, cambia su nombre. Y entonces empieza a llamarse Antonio. ¿Por qué? Por aquella iglesia, por aquella ermita dedicada a San Antonio Abad, donde él había profesado como franciscano. Abraza este nombre que lo va a marcar para siempre, y en adelante solo conoceremos a Antonio. Él se embarca para ir a Marruecos, quiere evangelizar, pero no más pisan tierras africanas, se enferma, la malaria le trastorna la vida, no puede llevar a cabo la tarea evangelizadora que él deseaba, y empieza a pensar y a darse cuenta que tal vez Cristo lo quiere para otra cosa, que el Señor lo quiere para otra actividad, para otro estilo de vida. Tienen que regresarse de nuevo a Europa, y cuando regresan termina naufragando la embarcación. Casi todos los que iban en la embarcación fallecen. Antonio y algunos de sus compañeros franciscanos y otras personas sobreviven y llegan a unas costas a las que todavía no saben dónde están pisando. Y resulta que están en Sicilia, al sur de Italia. Allí en Sicilia se enteran de que se está convocando un gran encuentro de todos los franciscanos en Asís, porque Francisco, que también había estado de misiones, regresa a Italia, regresa a Asís y quiere reunir a todos los hermanos. Inmediatamente, solo de pensar que esto se iba a llevar a cabo, por supuesto que Antonio y los demás compañeros franciscanos se lanzan a caminar y se lanzan pues a ir hasta Asís, donde se reunirá un gran número de franciscanos. Esa reunión se conoce como el encuentro de las esteras, porque eran tantos que no cabían en el convento, no cabían en la iglesia, y tuvieron que utilizar esterillas afuera para poder dormir, y por eso se le conoce a ese encuentro con este nombre. Allí él va a conocer a Francisco, y Francisco va a mirar a los ojos y va a mirar el corazón de Antonio, y sabe que se encuentra ante uno de los suyos muy particular, muy peculiar, que Dios tiene grandes cosas preparadas para este hombre sencillo y humilde, porque Antonio había entendido que tenía que estar donde Dios quisiera que estuviera. Y por eso él allí en ese encuentro pasa más bien desapercibido. Él actúa con mucha humildad y se distribuye a los franciscanos por los distintos lugares y conventos, y hay un franciscano que le ha conocido y decide llevárselo con él, porque todavía Antonio no era particularmente pues conocido por el resto. Se va con este franciscano y empieza allí a hacer
la vida pues propia de ellos, de predicación, de oración, etc. Y sucede algo muy importante. Resulta que hay una ordenación sacerdotal y se ordenaban unos diáconos franciscanos y unos diáconos dominicos. Y el predicador no aparece. El sacerdote al que habían encomendado la predicación en aquella ocasión no pudo llegar. Y nadie quería predicar. Se temían los unos a los otros por el temor humano, por las críticas, por tantas cosas. Y el superior de Antonio, que lo ha escuchado hablar, le dice que predique. Y San Antonio predica. Y predica de tal manera que quedan al descubierto las dotes que tiene de hombre para evangelizar, de hombre para hablar, de hombre para proponer el evangelio, para predicar el evangelio. Y en adelante, pues esto es lo que le van a encomendar. Llegan a Francisco las noticias de las dotes de Antonio. Y Francisco le escribe una breve nota. Le dice a Antonio, mi padre, mi obispo, que era la manera de llamar a los que se dedicaban a la enseñanza, a la predicación en la iglesia y en las congregaciones. Le dice a Antonio, mi padre y mi obispo, enseña a los hermanos, pero que nada de eso te aparte del amor, de la bondad, de la humildad, que en tu corazón no se llene nunca de soberbia. Y lo autoriza para que predique y para que enseñe a los hermanos. Y así Antonio se convierte en el primer docente franciscano, en el primero que educa a los franciscanos, de manera especial a los que iban a ser sacerdotes. Y luego continuará esa labor de enseñanza. Entre 1221 y 1231, que es cuando esto sucede, esos 10 años van a ser de una intensa vida para Antonio, de predicación, de enseñanza, de servicio, de manera especial en Padua. Antonio aprendió a entender que para él Marruecos era Padua. Es decir, que donde tenía que dar y entregar su vida no era en África, sino en Padua. Y allí lo va a hacer. Va a predicar también por Francia, por distintos lugares de Italia. Se va a entregar en un gran servicio. Y como en aquel tiempo había muchas desviaciones doctrinales, le encomiendan a él que enfrente esas desviaciones. Y por eso lo llamaron trompeta de los herejes. Pero también lo llamaron trompeta de Dios, martillo de la herejía, por esas dotes de gran predicador que tenía Antonio. Y de manera especial condena la usura, es decir, el aprovechamiento de aquellos que en plena Edad Media pues viven de los préstamos que hacen y luego la gente endeudada tiene que pagar pues grandes intereses y se ven sometidas a estos señores que se enriquecen a costa de los más necesitados. Él va a enfrentar duramente ese comportamiento. Él se va a enfrentar duramente a todos aquellos que se aprovechan de la gente, que se aprovechan del pueblo. Todos a su alrededor lo querían. Y además tenía una gran fama, porque se cuentan muchos milagros que Antonio realizó en vida. Devolver la vida a una joven que se ahogó, devolver la vida a un niño que cayó en un pozo, recomponer la pierna de un joven que la había perdido, sanar el corazón de un usurero que después se convirtió en un gran protector y defensor de Antonio y de los franciscanos. San Antonio pues realiza todas estas grandes obras y todas estas grandes acciones. Y cuentan que ya al final de sus días, cuando estaba de reposo por el cansancio, por tanta actividad, por tanto trabajo, hubo un testigo que vio que salía un resplandor de una cabañita que le habían hecho sobre un árbol a Antonio para que se dedicara a descansar, a la oración, a estar tranquilo. Y salió un gran resplandor. El hombre que fue testigo, que era uno de los amigos adinerados de Antonio, pero que se había convertido para hacer el bien, creyó que se estaba incendiando aquella casita y se acercó. Y cuando se acercó y abrió desde abajo, encontró que Antonio tenía al niño Jesús en sus brazos y estaba conversando, estaba hablando con él, como lo vemos en esta imagen.
Todo esto pues es la vida de un hombre entregado, abnegado. Solo vivió 36 años y en 36 años hizo todo y más de lo que les he contado hasta ahora. San Antonio es un testigo del Evangelio para nosotros hoy. San Antonio nos sigue hablando de que es posible tener un corazón encendido del bien, del amor y de Cristo. Para todo eso, realizarlo en la tarea de llevar el Evangelio y en la tarea de atraer hacia Cristo a todos aquellos a los que hacía el bien. San Antonio se dedicó a todos, a grandes y sencillos, hombres y mujeres, niños y ancianos, pobres y ricos, y a todos los atrajo hacia el Evangelio. Murió el 13 de junio de 1231 y fue canonizado en mayo de 1232. Es decir, 11 meses después de su muerte, ya había sido por el Papa proclamado santo, San Antonio de Padua, como lo llamó uno de los papas, el santo de todas las gentes, el santo de todas las personas. Y finalmente, 3 curiosidades sobre San Antonio, que ustedes estarán diciendo, pero el Padre Francisco no nos ha hablado de esto. Bueno, pues muy bien. Esas 3 curiosidades son las siguientes. Una, a San Antonio mucha gente le pide encontrar las cosas perdidas. Que si se perdió una llave, que si se perdió un objeto, que se perdió algo. Y entonces se encomiendan a San Antonio y le rezan para que aparezca el objeto perdido. Eso se debe a que San Antonio, en una ocasión, pues perdió el breviario, es decir, el libro de las oraciones con el que rezan los sacerdotes. Ahora se llama liturgia de las horas. Pero se le perdió el breviario y lo buscó y no lo encontraba por ningún lado. Finalmente se retiró, hizo oración y después de hacer esa oración, inmediatamente encontró el breviario, le apareció como si nada. Y de ahí viene el pedirle a San Antonio recuperar las cosas perdidas. Segunda curiosidad, San Antonio, él repartía pan a los pobres y creó una institución parecida a lo que hoy es Cáritas, que ayuda a las personas necesitadas para repartir pan a los pobres, para repartir pan a la gente necesitada. Y también una señora que le había pedido un milagro a San Antonio, si se le concedía, ella se comprometía a repartir pan por la fiesta de San Antonio. Estas 2 realidades, estos 2 hechos, pues hicieron que en la fiesta de San Antonio se bendiga el pan. Por eso siempre en esta ocasión del 13 de junio, pues normalmente hacia el final de la misa se bendicen los panes en sentido de caridad, fraternidad, amor al prójimo. Y la tercera curiosidad, ¿por qué se le pide novio a San Antonio de Padua? Bueno, resulta que ya el santo había fallecido, ya se le había declarado santo, y entonces una muchacha de Padua debía contraer matrimonio. Quería más bien contraer matrimonio, pero no podía porque no tenía la dote, el dinero suficiente para las nupcias. Y eso la tenía muy triste, muy angustiada. Ella, siendo paduana, le rezó al santo de Padua, le rezó a San Antonio, y a ella le apareció una nota milagrosamente. Y la nota decía que le llevara ese papel a un usurero, de los que antes hablé, a un usurero de Padua, y que él la pesara en la balanza, y lo que esa hoja pesara en la balanza se lo diera en dinero para la dote de su boda. Ella le llevó la nota, el hombre se burló de ella, se rió todo lo que quiso de ella, la sacó a la calle, sacó la nota, lo hizo en público, se reunió la gente, fue la burla de todos, y para culminar la burla, él colocó en la balanza la hoja. Y he aquí que la hoja pesó lo que no se imaginaban que podía pesar un trozo de papel. Y al haberla afrentado en público y él haber hecho aquello en público, pues estuvo comprometido, por supuesto, pues a darle la dote para la boda, como efectivamente se la dio, y ella pudo contraer matrimonio. Y de ahí
viene la costumbre de pues pedir novio a San Antonio de Padua. Lo que no se debe hacer es ninguna cosa que no sea de nuestra fe, que no sea creyente, que sean supersticiones. Voltear al santo de cabeza, poner aguja. Hay una serie de prácticas, ¿verdad?, que no son superstición. Entonces, eso no. Pero orar para tener un buen esposo, para tener un buen matrimonio, por supuesto que se le puede orar a San Antonio. Bien, dichas estas 3 curiosidades, los bendiga Dios a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, suscríbanse al canal, den a la manita de que les gustó y denle a la campanita para que podamos seguir prestando este servicio de este canal de la parroquia La Caridad del Cobre de Santa Paula en Caracas, Venezuela. Un saludo a todos.